El Tottenham viene de una durísima derrota en Old Trafford, de la que se podía haber llevado algo más, realmente Cristiano no lo quiso y ahora le queda ganar o ganar ante el Brighton este miércoles. Acá estamos en una previa más, esta vez Brighton Tottenham. Nos toca de visitante visitar al Brighton, justamente un rival que siempre pone las cosas complicadas. Será partido entre semana, partido de Premier League. Primero quería empezar realmente pidiendo disculpas, no hacia ustedes, la audiencia, sino a Juan Pablo, que estuvimos grabando este video juntos, por eso verán que quizás hay algo raro quizás en este video, hay algunas partes que quizás no sean congruentes con otras. Por un error técnico de grabación, su parte no quedó grabada y tuve que terminar grabando las partes que restaban yo, pero realmente fue mi culpa, así que perdón Juan Pablo, pero vamos a arrancar con esta previa. El Tottenham viene golpeado, como decíamos, de una derrota ante el Manchester United, que lo deja lejos de la pelea, no sé si decir fuera de la pelea, en lo que fue realmente, como decíamos en el último podcast con Enzo de Hermandad de Spurs, una derrota en la que no se jugó tan mal, y es algo que no había pasado esta temporada, así que veremos si el Tottenham puede hacer uso de sus partidos pendientes, algo que se vino hablando toda la temporada, desde diciembre cuando se empezaron a suspender partidos, de que el Tottenham iba a tener una supuesta ventaja por tener estos partidos pendientes. Este es uno de ellos ante el Brighton and Hove Albion, y justamente es ahora donde tiene que sacar el valor de esos partidos reprogramados, ¿no? Ya perdió el primero de ellos contra el Burnley, realmente desaprovechado total. El Tottenham no puede seguir dejando pasar las oportunidades y tiene que, de una vez por todas, empezar a por lo menos ganar este partido y después intentar de dejar este victoria, derrota y empezar a lo que puede ser una racha de victorias que, como se dice, victoria llama victoria. Obviamente en este 2022 no ha pasado en absoluto, pero quizás victoria llama victoria. Bueno, veremos cómo es esa frase llevada al Tottenham, pero como vemos, realmente no haber aprovechado oportunidades te deja a que en la tabla estés en esta situación, octavo en la tabla con 45 puntos y 27 partidos. Como vemos, el Arsenal, que tiene 51 puntos, es decir, 6 puntos de más, tiene menos partidos que nosotros. Realmente es una situación muy complicada. Como vemos, nos volvió a pasar el Wolverhampton Wanderers por un solo punto y tienen 2 partidos de más, pero bueno, estamos por debajo en la tabla. El West Ham tiene 3 puntos más que nosotros, 2 partidos más. El Manchester United se fue a 5 puntos de diferencia con 2 partidos de diferencia. O sea, virtualmente podemos pasar a Wolverhampton, a West Ham y a Manchester United. Lo que sí, como decíamos en el principio de este video, tenemos que aprovechar estos partidos, que son los partidos postergados que tenemos. Actualmente nos queda solo este y el derby contra el Arsenal, que será un partido crucial en esta temporada. Si el Tottenham se pone las pilas, puede volver a meterse en la pelea, como decíamos. Realmente no creemos que esté fuera de esa pelea por el cuarto puesto, aunque haya perdido una batalla muy importante el otro día en Old Trafford, pero puede reponerse todavía. Como decíamos, un Arsenal que está a 6 puntos de diferencia, con un partido menos, o sea, un partido más por jugar todavía, pero ya explicaremos el por qué esos virtuales 9 puntos de diferencia, ¿no? Porque si le sumamos los 3 puntos que le podrían faltar al Arsenal, vamos a explicar por qué creemos que quizás no es tanta la diferencia. Como vemos ahí en la tabla, el Chelsea sigue en ese tercer puesto, que veremos si por la situación actual que están viviendo, lo que es todo relacionado a Roman Abramovich y demás, quizás hay una recaída, quizás no. Y algo muy interesante que se dio este día lunes, en el que estamos grabando la previa, el Manchester City ha empatado, ha dejado 2 puntos en Selhurst Park, justo. El otro rival al que no ha podido vencer en esta temporada ha sido derrotado en Etihad y ha sacado un empate el día de hoy, y el Liverpool, que justamente juega contra el Arsenal este miércoles en lo que sería 45 minutos después de nuestro partido. El Liverpool tiene una chance de oro para ponerse a un solo punto del Manchester City y justamente, por suerte, cae contra el Arsenal en un partido que será una pelea entre un Arsenal que quiere meterse de lleno y casi ganarse ese cuarto puesto por lo que resta de temporada, y un Liverpool que se quiere meter en esta pelea de la Premier League, en un Tottenham que, como decíamos, va a estar enfrentando este miércoles 16 de marzo al Brighton. Después le queda este domingo 20, el West Ham en condición de local. Después vamos a tener la fecha FIFA, como venimos repasando,
Y el sábado 2 de abril recuperamos el ruedo en lo que es un partido contra Newcastle de vuelta en condición de local. Y quería arrancar esta previa básicamente con lo que es un poco de análisis de lo que nos dejó el último partido y qué podemos aprender de este último partido. Como vemos ahí en imagen, vamos a estar repasando lo que es el primer gol del Manchester United en el partido del otro día, cómo Cristiano Ronaldo fue fundamental en esta victoria del Manchester United, básicamente haciendo algo que al Tottenham no sé si se lo habían hecho en toda la temporada desde que está Antonio Conte, que es ser un 9, supuestamente, ¿no?, de referencia, pero que sale de ese punto de referencia y deja a los tres centrales que tiene esta línea de 3 de Tottenham, que obviamente se convierte en línea de 5 en defensa, sin nadie a quien marcar. Y vemos cómo en ese primer gol es que él se tira unos metros para atrás y después va hacia adelante o avanza unos metros, y es cuando está totalmente en soledad, porque no lo toman ni los mediocampistas, como en este caso que Rodrigo Bentancur salta a la marca de Fred, el mediocampista del Manchester United, y los tres centrales. Quizás es negligencia de Dyer de no estar cerca de la marca, de no acercarse antes a Cristiano Ronaldo, queda lejos de la marca. Como vemos en esta otra situación, no fue ningún gol, pero esta vez se tira a la banda derecha Cristiano Ronaldo y a base de conectar por afuera con el lateral, después rompe hacia el medio. Vemos ahí como en la primera imagen también eran los interiores del Manchester United los que aprovechaban esa posición entre líneas, entre detrás, digamos, a las espaldas de los mediocampistas de Tottenham y por delante de esos tres centrales. Eran Fred y Pogba los que aprovechaban ese lugar. Y cuando Cristiano conecta con el que está por fuera en esa imagen, por el costado derecho, parte hacia el medio, rompe la espalda de lo que sería el mediocampo y recibe adentro del área en velocidad, cuando nadie lo puede seguir. Y me parece que gran parte del partido obviamente se pierde por genialidades de Cristiano Ronaldo, ¿no? Como veíamos en ese primer gol, expected goals de 0.03. Realmente para meter ese gol tiene que ser, como dice ahí, en muy pocas probabilidades las que entra, y mayormente son estos grandes jugadores, ¿no?, los que hacen esta estadística. Y en lo otro que nos queríamos centrar no era tanto en la posición de Cristiano Ronaldo o en algo táctico, es en lo que pasa después del segundo gol del Tottenham. Después de ese 2-2 en el partido en Old Trafford, vemos cómo Conte le grita a sus jugadores focus, focus now, como para que se metan de lleno en este partido, realmente no cometan errores en esos 20 minutos de partido que quedaban para el momento. Y es tan solo 8 o 9 minutos después cuando sucede esto que vamos a estar viendo ahora, que es una marca de córner, que fue otra de las debilidades del Tottenham, no solo lo mental, sino marcar en los corners, donde se deja solo nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo en un minuto 81 para que meta ese cabezazo y defina. Realmente no se termina de entender por qué hay 4 jugadores del Tottenham con 3 jugadores del Manchester United en una sola hilera, y en otra hilera hay uno solo del Tottenham con 2 del Manchester United. Lo que termina pasando es que Varane va hacia el primer palo, queda solo. Cuti Romero, que estaba enfrente a Cristiano Ronaldo lo termina desplazando. Cuti Romero queda entre Varane y Cristiano Ronaldo en ese punto medio donde no termina marcando a nadie. Doherty termina siendo el que se acerca a Cristiano Ronaldo, pero como vemos en la imagen, lo termina atropellando, lo termina pasando por encima. Un error, sobre todo, que no es que se ha repetido nada más por ser que no se sabe defender los corners, que hay jugadores que pierden las marcas, sino que se da por mentalidad. Como decía Antonio Conte, hay que mantenerse enfocado en el partido, y es algo que no ha pasado repetidas veces, nos ha costado muchos puntos. Hablamos de la pelota parada y es una de las grandes vías por las que nos han convertido bastante, lamentablemente, nos han sentenciado bastantes partidos y han terminado con lo que es un Tottenham totalmente irregular, totalmente inconsistente, que es casi de lo único que venimos hablando últimamente. Pero la verdad que está marcadísimo este Tottenham, es victoria, derrota constantemente. No se puede salir de eso ni aunque haya tenido un buen partido ante el Manchester United. Realmente tiene que aprovechar este partido Tottenham para seguir con la racha de victoria, derrota, pero después de esta victoria supuestamente que nos tocaría después de una derrota, aprovechar y romper esa racha de victoria, derrota, porque si no, no se va a terminar más. Y el Tottenham tiene que romper esta inconsistencia de una vez por todas, y obviamente estamos yendo a la mejor situación de todas, ¿no? Pero encontrar una racha de victorias realmente al Tottenham lo pondría en una situación que, como dijimos, después vamos a explicar por qué creo personalmente que estamos dentro de todo cerca del Arsenal, aunque no parezca desde los números,
pero una racha de victoria te acercaría más todavía, porque vamos a ver que el Tottenham, si se dan algunos resultados, va a terminar dependiendo de sí mismo. Pero bueno, todo tiene que arrancar por nuestro lado, por el lado del Tottenham, y justamente tenemos este partido que, como decíamos, suspendido de la jornada 16 del 12 de diciembre de 2021 por en ese momento muchos casos de COVID en Tottenham, se reprograma para este miércoles 16 de marzo, se va a enfrentar al Brighton a las 16:30 horario argentino, a la noche, digamos, horario europeo, como siempre es entre semana. Acá tendrán los horarios en los demás países, será en el Amex Stadium, con su nombre completo, obviamente como American Express Community Stadium. El nombre que no sería el comercial, digamos, el nombre real es el Falmer Stadium. Está ubicado justamente en un pueblo pequeño llamado Falmer, que está en el condado de East Sussex, en lo que es el límite entre el distrito de Brighton and Hove y Lewis, que justamente lo curioso es que este estadio está ubicado en Lewis y no en Brighton and Hove, pero bueno, técnicamente digamos que no está en Brighton. Y si vamos a lo que es su anterior estadio, este está construido en 2011, es realmente un estadio bastante nuevo. El anterior, Goldstone Ground, que sirvió desde 1902 a 1997 todos los partidos de local del Brighton and Hove Albion, estaba ubicado justamente en el distrito de Brighton and Hove, pero en realidad no en Brighton, sino en la parte de Hove. Pero bueno, básicamente este sí podríamos decir que estaba en Brighton and Hove por lo menos. Después de 1997, cuando venden el al Goldstone Ground, después vamos a estar explicando por qué, juegan 2 temporadas en el estadio de Gillingham, un estadio que estaba a más de 100 kilómetros de distancia de la ubicación de los anteriores, y es para el comienzo de la temporada 99-2000, donde alquilan el Within Stadium, un estadio muy chico, de una capacidad menor a 2.000 personas, que justamente estaba ubicado en Within, un suburbio de Brighton, digamos, en el que hicieron de local desde 1999 a 2011, que como dijimos, en 2011 arrancaron su estadía en el Amex Stadium, el cual tardaron 2 años y medio en construirlo, desde diciembre de 2008, gastando 93 millones de libras y resultando en un estadio de 31.000 personas, bastante moderno, que fue anfitrión de distintos eventos deportivos, como fue el Mundial de Rugby de 2015, en algunos partidos, obviamente no en todos. Pero si vamos a lo que es la historia del Brighton, podemos hablar de un club que se funda en 1901, es recién electo para la Football League, para la tercera división en aquel momento, en 1920, es decir, estuvo 19 años sin jugar profesionalmente. Los próximos 55 años, digamos, hasta avanzada década 70, realmente merodea entre lo que es la tercera división, apenas un par de temporadas en segunda, menos todavía algunas temporadas en cuarta. En el 77 es cuando ascienden a segunda, en el 79 consuman su primer ascenso a First Division, la primera vez que estuvieron en el primer escalón del fútbol inglés. En 1983 descienden, es decir, después de 4 temporadas, y sobre finales de la década bajan a tercera. Vuelven a ascender en un momento, pero es en la década de los 90 cuando la cosa realmente se complica. Descienden a tercera, después a cuarta, y es en 1997 cuando se dan distintas situaciones donde hay, como siempre pasa, dueños que realmente no estaban muy interesados en el club, hay una deducción de puntos, se vende el estadio para la construcción de propiedades, y es cuando un hincha de toda la vida, obviamente un señor con plata, digamos, no alguien cualquiera, toma el control del club. Dick Knight se llamaba el hombre, y es justamente en ese año 1997 cuando se da lo que muchos hablan como el partido más importante de la historia del Brighton and Hove Albion, porque en esa temporada es cuando, justamente con toda la deducción de puntos y todo esto, lo que termina pasando, la última jornada de esa cuarta división del fútbol inglés, enfrentan a su más próximo perseguidor, el Hereford United, y sea una situación donde si empataban o ganaban se quedaban en cuarta división, y si perdían iban a quedar relegados a lo que es el fútbol amateur, porque todos sabemos que las primeras 4 divisiones nada más del fútbol inglés son profesionales. A los 20 minutos se mete un gol en contra a un defensor joven en ese momento del Brighton and Hove Albion, Kerry Mayo se llamaba, y es en el minuto 62 cuando, después de una volea fuera del área, una pelota que pega en el palo y la termina empujando un jugador del Brighton, se empata el partido por 1-1, el partido termina en empate, entonces el Brighton se mantiene en esa cuarta división.
Después, adelantándonos un poco más en el tiempo, ya en 2001 salen campeones de la cuarta, en 2002 salen campeones de la tercera, obviamente ya en la temporada 2002-2003 estando en segunda división, y todo marca en esos 5 años de diferencia cómo pasaron de casi estar en el fútbol amateur a estar a un solo paso de estar en Premier League. En esa década del 2000 tienen un par de años en segunda, un par de años en tercera, y es en 2009 cuando, estando en tercera, Tony Bloom adquiere el club justamente con la promesa de construir el estadio y de poner los 93 millones de libras que finalmente puso para financiar el estadio. Como decíamos, estadio que se empieza a construir en diciembre de 2008 y se termina en julio de 2011. Terminan su última temporada en Within, la 2010-2011, al mando de Gus Poyet, saliendo campeones de tercera división, y ya saltándonos un par de años en el tiempo, es en 2016-2017 cuando ya al mando de Chris Hughton, desde la temporada anterior, arranca con una seguilla de 18 partidos invictos y ascienden sin mayores inconvenientes, digámosle, porque la temporada pasada habían tenido también una muy buena racha, pero terminan quedando eliminados en lo que son los playoffs. Pero en esta vez ascienden, podríamos decirle sin inconvenientes, por primera vez en su historia a la Premier League. Tras la segunda temporada finalizada en Premier League lo despiden a Chris Hughton, traen a Graham Potter y se transforma en este Brighton que conocemos, que juega un poco mejor al fútbol, ¿no? Obviamente, desde la temporada 19-20. Y si dejamos un poco la actualidad y volvemos a repasar un poco la historia, entre Tottenham y Brighton son 33 los partidos que se juegan, la mayoría obviamente los ha ganado Tottenham, históricamente siempre fue un equipo más fuerte. Entre 1903 y 1908 es muy curioso porque se enfrentan en la Southern League, una liga obviamente que no era de la Football League, era por fuera, era una liga regional. Después tienen dos partidos en la temporada 77-78, que es esa temporada que recordamos que el Tottenham en estos últimos 70 años de historia, digamos, viniendo desde el principio de los 50 hasta este mismo momento, solo ha pasado esa temporada en la segunda división. Bueno, en esa temporada tuvieron dos partidos Tottenham y Brighton and Hove Albion. Recordemos que después de esa temporada se trae a Ardiles, se trae a Villa, después del Mundial 78, y termina arrancando esa gloriosa era de los 80 en el Tottenham. Y después, como decíamos, el Brighton tiene un par de temporadas, 4 en First Division, ahí juegan también un par de partidos. Hay algún enfrentamiento por League Cup en 1982, por FA Cup en 2005, por League Cup en 2014, y como decíamos, de la temporada 17-18 a la actualidad se han enfrentado por Premier League, donde el Tottenham tiene 5 victorias, un empate y 2 derrotas. Si vamos a lo que son esas 2 derrotas, podemos ampliar en una, como siempre intentamos de traer antecedentes ante los rivales que enfrentamos. Una de ellas es una muy dolorosa, donde se pierde 3-0 con la lesión de Lloris y todo lo que eso implicó en aquella temporada, con Pochettino que se termina yendo, termina llegando Mourinho y todo lo que ya sabemos. Pero nos vamos a centrar en la otra, que es un 0-1, obviamente época ya Mourinho. Temporada pasada, recordamos que era la primera vez que hacíamos una transmisión en Twitch con Juan Pablo. Ese día hicimos como una transmisión viendo el partido completo, quizás alguno recuerda que estaba en aquel partido. Fue un partido paupérrimo de Tottenham, con un Pascal Gross del otro lado que realmente tuvo un muy buen partido ante el Tottenham de Mourinho, como decíamos antes en ese caso, y se termina llevando un 1-0 que el Tottenham justamente necesitaba todo lo contrario, necesitaba una victoria en ese momento para levantar cabeza, y perder contra el Brighton de visitante no fue la mejor noticia, ni mucho menos, y es algo que lo dejó bastante golpeado a ese Tottenham de Mourinho que, como sabemos, al poco tiempo va a terminar desmoronándose. Y es algo que, si queremos, podemos trazar un paralelismo, pero medio al revés. El Tottenham en ese momento venía complicado, el Brighton en este momento viene muy complicado. El Brighton viene de unos últimos 5 partidos por Premier League donde todo ha sido derrota, y realmente es un equipo que, si nos fijamos en sus resultados, no conoce la victoria desde el 12 de febrero en un 2-0 justamente contra el Watford, un rival que no es de mucho prestigio, se podría decir, en lo que fue una victoria previa a sus 5 derrotas consecutivas que llevan en este momento en los últimos 30 días, siendo todas por Premier League. Si recordamos, su anterior victoria había sido el 8 de enero contra West Brom por FA Cup, que junto a la victoria por 3-2 al Everton el 2 de enero, son las únicas 3 victorias que tiene en todo el año el equipo de Graham Potter.
Son 3 victorias, 3 empates y 6 derrotas lo que llevan en este 2022 para un equipo que, como recuerdo que habíamos hablado en esa previa que hicimos en Mar del Plata, hablando de este partido que tuvimos contra ellos en FA Cup, es un equipo que cada partido lo plantea distinto, desde lo que es la formación, desde lo que es lo posicional, digamos, si es un 4-3, 4-4-2 y línea de 3, línea de 5, línea de 4, lo que sea. Pero siempre, a pesar de que plantea en formación distinto, siempre intenta de tener el mismo estilo, siempre intenta de mantener la posesión. Es el cuarto equipo en cuanto a promedio de posesión por partido en toda la Premier League, solo superado por Manchester City, Liverpool y Chelsea. Tiene un promedio de 57% de posesión. Si vamos a lo que fue ese partido de FA Cup, que fue una de las pocas veces que este año se han enfrentado contra una línea de 3, recordamos que ese partido lo plantearon como una especie de 3-5-2, 3-4-3, donde había bastante movilidad arriba, pero que realmente no le funcionó, obviamente gran parte por, recordemos ese partido de Webster, 2 goles casi regalados. Pero si vamos desde ese partido en adelante, pasaron por 3-5-2, 4-3-1-2, 4-4-2, de nuevo 3-5-2, de nuevo 4-3-1-2 y finalmente su último partido contra Liverpool un 4-2-3-1. Realmente no son consistentes en esto, ya que tanto estamos hablando de la consistencia. Pero, como decimos, siempre intentan detener la pelota. Hay veces que cuando se enfrentan a rivales como el Liverpool tienen un poco más del 50% o a veces un poco menos, pero hay veces cuando se enfrentan contra rivales que tienen otro estilo de juego, capaz tienen más del 65% de la pelota. Pero si vamos a lo que es, de nuevo, volviendo con lo que sería su formación, su 11, hay dos maneras de leerlo. O vuelven con este 4-2-3-1 que usaron contra el Liverpool en el último partido, que es algo que podría llegar a pasar, o vuelven con lo que pasó en ese antecedente de FA Cup con una línea de 3. Yo personalmente, si me tengo que inclinar, me inclino por la línea de 3, una línea de 3 que obviamente va a estar protegida primero en el arco por Robert Sánchez, que dicho sea de paso en este último partido contra el Liverpool tiene una patada criminal en el gol de Luis Díaz, que si hubiese sido bien sancionada no estuviera jugando este partido el arquero del Brighton. Después, bueno, seguimos después de la polémica con la línea de 3, con Bellman por el lado derecho, Dunk y Webster por el lado izquierdo en esta ocasión. Los carrileros serían Tariq Lamptey y Marc Cucurella. Se puede dar una situación donde Cucurella pase a formar la línea de 3 y Solly March juegue por el carril ese izquierdo, que es lo que hicieron ese día de FA Cup. Realmente bastante improbable porque sería darle mucho espacio al Tottenham para correr a las espaldas de su defensa. Después yo apostaría donde en un mediocampo sí o sí está Misuma y después entre Pascal Gross, Alzate, McAllister, Moder. Lallana, recordemos que se lesionó en este último partido contra el Liverpool. Entre algunos de esos 4 jugadores van a entrar. Para mí, si optan por un estilo más de posesión, pueden hacer una especie de 3-5-2 con Bissouma, McAllister, Moder y arriba los que para mí son los 2 predilectos, que serían Nimo P junto a Trossard. Que si no es Trossard sería Welbeck, que dentro de todo encaja también en ese 3-5-2, pero bueno, veremos. Puede ser un 3-4-3 donde Moder esté en la parte de ataque y alguien acompañe a Bissouma. Veremos si Pascal Gross, Alzate, McAllister, ya veremos. Veremos el día del partido una hora antes, pero sin dudas es un equipo que es difícil de predecir, sobre todo de la formación. Quizás algunos nombres son los que salen siempre. Algo totalmente distinto al Tottenham, que ya sabemos cómo va a formar desde 48 horas antes de este partido, el 11 que va a utilizar, porque va a salir obviamente con el mismo esquema de siempre, ese 3-4-3, donde vamos a ver a Lloris al arco, esa línea de 3 con Romero, Dyer y Davis, que si nos centramos en lo que fue la labor este último partido, como decíamos sobre el principio de la previa, la verdad que se puede explicar parte también de esto que pasó con Cristiano Ronaldo, de que no había una referencia, de que había centrocampistas que entraban, entonces era complicado de marcar, pero no han tenido, la verdad, su mejor partido ante el Manchester United. Fue, en realidad, lo que falló de la defensa me parece que fue el conjunto entero, no solo estos 3 nombres, porque realmente los 3 goles que convierte Tottenham son 3 goles muy distintos, donde hay errores de distintas partes. Me parece que el primero es más del mediocampo y quizás de Eric Dyer también por no salir. Me parece que el segundo es sobre todo de Reguilón. Hay gente que habla de Eric Dyer al salir en esos sites, pero bueno, la verdad que es complicado de determinar. Y ese tercer gol es un error colectivo entre todos los que marcan esa pelota parada, que justamente la mayoría son defensores. Si no me equivoco, estaba Højbjerg también o algún centrocampista más, pero la mayoría justamente son estos 3 nombres.
lo que termina perdiendo una marca o pasa algo en esa pelota parada. Después, los carrileros van a ser los mismos que fueron en este último partido, como todo el equipo, obviamente. Doherty y Reilón, cada uno por su banda, Doherty banda derecha, que la estuvo ocupando bastante bien, se podría decir, en estos últimos partidos, brillando en algunos, en otros teniendo algunos destellos. Es un jugador que está confiado últimamente, esperemos que siga con su confianza, porque sabemos que en su momento fue un gran jugador y el Tottenham lo compró como un gran jugador, se podría decir, quizás un poco veterano, tampoco tanto, pero un jugador que podía prestar sus servicios, no lo había hecho hasta este momento y en estos últimos partidos lo ha hecho, la verdad. Un Reguilón que alternó bastantes malas y algunas que otras buenas el otro día en Old Trafford, también hay que decirlo, pero si hacemos un general de su partido, realmente no fue de lo mejor de la cancha, ni mucho menos. En una diferencia con Sessegnon, que en el partido pasado había brillado, pero lamentablemente recayó de nuevo en esa lesión que tiene en lo que sería el isquiotibial, el tendón de la corva también llamado. Es una lesión distinta a la que ha tenido anteriores veces, es decir, es el mismo grupo de músculos, pero no el mismo músculo en sí. Entonces es algo que parte nos tranquiliza, parte nos intranquiliza, porque la verdad que se habla de un mes oficialmente, por parte del club hablan un mes, y hay otras voces que dicen que es un poco más de un mes lo que va a haber que esperar a Ryan Sessegnon, quizás para mediados de abril o abril avanzado, quizás hasta mayo, que no lo veamos al jugador. Desde el club han dicho que iba a ser después de la fecha FIFA cuando esté regresando, eso está más que claro, pero veremos cuál es en sí el lapso de tiempo que se marca. Højbjerg y Bentancur en el medio, un Højbjerg que tuvo un buen partido el otro día, con mucho esfuerzo, con quizás, es verdad, siempre tiene esos pases cerrados, esos pases que podrían ser un poco mejores, pero la verdad, con todo el desgaste que hace y físicamente lo importante que es para este equipo en el retroceso, la verdad que no podemos decir que tuvo un mal partido, realmente me pareció que fue el más destacado del mediocampo, porque justamente compartió un mediocampo con un Bentancur que yo lo vi personalmente bastante flojo, bastante más perdido que Højbjerg, aunque no lo responsabilizo de todo de estar perdido, porque justamente esto de que hablábamos de Cristiano Ronaldo, de moverse, de estos mediocampistas que entraban al espacio a sus espaldas, realmente puede ser que lo haya perjudicado y haya provocado que se note un poco más perdido el jugador uruguayo, pero a Højbjerg, por ejemplo, se lo veo mejor. Lo que sí, desde mitad de cancha para adelante estuvo realmente bien, me pareció. Quizás fue de mitad de cancha para atrás, donde estuvo más flojo. Y es acá donde habíamos hablado, justamente de esta parte se las voy a dejar, que habíamos hablado con Juan Pablo, lo que era la delantera, obviamente con Kulusevski, que tuvo un increíble partido ante el Everton, un rendimiento contra el Manchester United, que si uno escuchaba a los hinchas del Manchester United, hablaban de él como quizás el mejor del partido. Ante el Tottenham, uno quizás con los preconceptos que tiene algunas veces piensa que, no sé, quizás alguno había sido mejor, pero quizás viéndolo un poco más objetivamente, él había sido de los mejores de la cancha ante el Manchester United. Harry Kane, obviamente, y Heung-min Son eran los que completaban la delantera. Ambos me pareció que no estuvieron tanto en este partido, sobre todo Heung-min Son estuvo muy bajo y justamente Juan Pablo hablaba de que este rendimiento tan bajo que está teniendo últimamente había provocado de que por qué no se duda de quizás sacarlo y dejarlo a Berwin, dejarlo a Lucas Moura, quizás dejarle el espacio desde el arranque en el 11, y acá es el extracto obviamente que les voy a dejar, donde Juan Pablo argumentaba justamente esto de que Huminson estaba realmente bajo en rendimiento y habría que replantearse por qué es tan indiscutido en el 11. Y acá es donde estoy, diría fervientemente, en contra de sacar al coreano del once inicial. Me parece ya, estoy en contra de sacarlo sobre los minutos finales, aunque hay veces que obviamente es lógico y se lo tiene que sacar porque hay que hacer cambios. Pero, por ejemplo, el otro día yo estaba de acuerdo en que se saque a Kulusevski, aunque había tenido mejor partido hasta el momento y había tenido una mejor semana, se podría decir. Pero realmente Huminson, si hay algo que se ha ganado, es ser de esos jugadores determinantes y que definen partidos. Realmente, como decís y como todos lo sabemos y como lo venimos hablando, está muy bajo de rendimiento. Yo le encuentro una explicación no solo desde lo emocional, que es lo que todos vemos, sino a mí me parece que desde que llegó Antonio Conte con esta versión del 3-4-3, realmente se lo vio bastante perjudicado porque tenía un rol de media punta casi, y ahora con este 3-4-3 que en defensa se convierte en 5-4-1,
realmente está siendo todavía más perjudicado, porque arranca siempre desde 30 metros de su propia cancha, a veces arranca sprintando hacia el otro área, lo que es un esfuerzo físico increíble, y a veces arranca con la pelota en esa zona de la cancha, y a veces todavía arranca con esa pelota dado vuelta y con una marca encima. Realmente un jugador que esperamos que esté de cara al arco con espacio y picando el espacio en velocidad, no se puede esperar que reciba espaldas en 30 metros de tu propia cancha y con una marca encima. Es totalmente todo lo contrario de lo que se está planteando, y acá es donde llegaba a la conclusión, que lo hablábamos en el podcast de Hermandad Spurs con Enzo, que Antonio Conte o va a tener que relegarse a jugar con este 5-3-2 en defensa, obviamente 3-5-2 en ataque, donde Heung-min Son y Harry Kane estén ya en mitad de cancha preparados para disparar los contraataques y de esa manera estar un poco menos protegido en defensa, o va a tener que relegarse a ver una versión de Son que no va a ser que no va a ser lo mejor, porque primero va a estar exhausto físicamente de correr de una punta a la otra del campo, porque cabe destacar que el trabajo defensivo, la labor defensiva lo hace muy bien y es algo que obviamente no se habla porque es un delantero, pero obviamente no va a estar fino en lo que son recibir de espaldas, en lo que es lanzar un contraataque, como lo vimos el otro día en Old Trafford, donde en los últimos minutos finales tiene que lanzar un contraataque, hace una pausa y realmente demora todo, hace un pase abierto malo, y tampoco podemos pedirle mucho que tenga confianza enfrente del arco si realmente cada vez que toca la pelota la pierde. Es una situación muy compleja donde para mí la decisión va a estar o en cambiar de esquema o seguir viendo a este Son, o bueno, la otra es que Son sepa que Son actúe como un jugador de realmente no clase mundial, algo por encima, y pueda, ante las adversidades de que no sea su posición, de que no tenga básicamente sus mayores cualidades, como es picar al espacio en la mayoría de las ocasiones, y aunque tenga que correr de punta a punta de la cancha, pueda tener buenos rendimientos. Realmente eso sería de un jugador de elite mundial, de pocos podrían hacerlo realmente, y por eso es que estoy tan en contra de esto de caerle con toda la responsabilidad de su mal rendimiento a Son. Y a esto es donde quería cerrar, que también hay mucha parte del técnico, lamentablemente, en esto, y que puede ser parte justificada, porque quizás el técnico dice, sí, yo me arriesgo a que Heung-min Son juegue mal, pero que mi equipo juegue bien. Y bueno, es entendible, pero no vamos a criticar a Heung-min Son, vamos a criticar a Conte. En este caso, por el nivel de Heung-min Son, que es un jugador que tiene 29 años, físicamente está en un nivel esplendoroso y ya sabemos lo que suele hacer en los momentos importantes, o por lo menos ha hecho en los momentos importantes. Por eso, después de esta larga explicación, me parece que cada uno ha dejado su punto. Obviamente lo tuyo tampoco es nada menor de estar teniendo un rendimiento realmente malo. Pero queríamos cerrar no con esta discusión, sino con algo que nos una un poco más y que nos una hacia un rival, que justamente es el rival de la ciudad. Y es lo que venimos diciendo durante toda la previa. Los puntos de diferencia que tenemos con el Arsenal pueden parecer numéricamente bastantes, pero hay una situación que nos hace pensar que realmente no estamos tan lejos del Arsenal. Y es acá donde entra un poco los cálculos viendo a futuro, donde vemos acá obviamente que el Arsenal nos lleva 6 puntos y además tiene un partido menos, o sea que virtualmente si lo vemos desde la previa son 9 puntos de diferencia, si es que ellos sacan sus 3, ¿no? Pero esto confunde, porque realmente los 3 partidos que deben, digamos, porque si tuvieran que estar en regla, no solo deben los 2 diferencias que tienen con nosotros, sino uno más, porque nosotros debemos 2. Los 3 partidos que deben son el que juegan este miércoles contra Liverpool, que es 45 minutos después de que arranque nuestro partido, uno que deben contra el Chelsea, que todavía no tiene fecha, y el otro es el que deben ante nosotros, ese North London Derby que se terminó postergando y todavía no tiene fecha. Esos son los 3 partidos que debe el Arsenal, que, como decíamos, actualmente tiene 51 puntos y tiene 9 puntos todavía restantes que no ha disputado de partidos postergados, y por eso uno pensaba de que quizás son 9 puntos más los que habría que sumarle al Arsenal y llevarlo a los 60 puntos, pero teniendo en cuenta que son 3 partidos tan complicados, ¿por qué no pensar en que podría dejar puntos en varios de ellos? Y realmente, si pensamos en que deja puntos en todos estos partidos, que pierde todos estos partidos, que podría ser bastante posible porque son 3 rivales muy fuertes, aparte el Liverpool es de local, pero Chelsea es un rival muy fuerte y Tottenham es de visitante. El Tottenham se iría con estos 2 partidos que debe, con
Brighton y Arsenal se iría, obviamente ganándolos los dos, se iría a 51 puntos. Y si el Arsenal pierde los 3 que debe, quedarían 51 puntos. Y el Tottenham y Arsenal quedarían igualados en puntos y en cantidad de partidos jugados. Y acá es donde obviamente entra el factor Tottenham. Y que el factor que el Tottenham tiene que jugar también los otros partidos. Hablábamos de unos últimos 2 partidos de este mes, porque después se viene la fecha FIFA, donde tenemos que aprovechar para conseguir nuestras primeras 2 victorias consecutivas. Y algo que tenemos que aprovechar, además de eso, es el mes siguiente, porque no solo este fin de mes tiene que ser sí o sí 2 victorias, sino que el mes siguiente tiene que ser sí o sí una racha de victorias, porque son rivales dentro de todo de mitad de tabla, rivales más flojos que lo que puede ser un Chelsea, un Arsenal, un Liverpool, quizás un Wolverhampton también se podría agregar, un West Ham. Son rivales un poco más flojos. Arrancamos con Newcastle, por ejemplo, y ese mes de abril tiene partidos que si querés ser el cuarto tenés que ganarlos, la mayoría o todos, se podría decir, y haciendo cuentas, obviamente, siempre hay un partido que el Arsenal va a perder, siempre hay un partido que el Manchester United va a perder, y eso te deja una licencia de un partido con el Liverpool de visitante sobre el final de la Premier League, que como decíamos antes, al Manchester City haber perdido puntos en esta última jornada, que el Liverpool se puede acercar muchísimo al Manchester City, que todavía deben su partido sobre el final de la temporada. Quiero creer que va a estar todo muy parejo entre ellos dos, entonces va a ser un partido muy complicado donde ellos van a querer ganar sí o sí, pero nosotros también vamos a tener que ganar sí o sí si queremos ese cuarto puesto. Obviamente, como decíamos, el Manchester United es un equipo que venía muy bajo anímicamente, veremos cómo le pega esta victoria, aparte con 3 goles de Cristiano y todo lo que eso significa, ¿no? Un Cristiano que quizás sea grande, un equipo que quizás sea grande pensando en tenemos que complacer a Cristiano, realmente nos ha dado 3 puntos majestuosos y tenemos que responderle a él. Y por otro lado, se puede ver como que quizás siga en este estado anímico y que pierda algunos puntos quizás medio tontos, algunos empates, alguna derrota medio rara. Y por el otro lado, el otro equipo que queda es el Arsenal, que es un equipo que viene en una racha de victoria, 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 victoria tras victoria. Y es algo que se hablaba mucho en su momento del equipo del Tottenham de Pochettino, el joven Tottenham de Pochettino, donde había muy poco jugador de experiencia, muy poco jugador de más 30, digamos, de más de 30 años, y es algo que pasa con este Arsenal. Su entrenador también es joven para lo que es la edad de un entrenador. La mayoría de sus jugadores son menores a 25 años, diríamos. La mayoría de las estrellas son menores a 23 años. Y si vamos a lo que son los referentes tampoco hay un referente como podría ser Lloris, ¿no? Un arquero que ha vivido demasiado, que tiene 35 años y todo lo que eso significa, que es el capitán hace ya mucho tiempo, 10 años jugando en el club, y es algo que no lo tienen y quizás es algo que les puede ser contraproducente como para reaccionar contra una derrota. ¿Y por qué no esa derrota puede ser este miércoles contra el Liverpool, ¿no? Cruzando los dedos, pero es algo que tenemos que ver, vemos que el Arsenal juega muy bien, vemos que hila muchas victorias consecutivas, veremos cómo reacciona una derrota, que es algo que no se le hace mucho, así que habiendo analizado todo esto, concluir con que obviamente se pueden dar algunos resultados, se puede dar que el Arsenal pierda, que el Manchester United pierda, que algún otro equipo nos regale algún que otro punto, que pase lo que pase con el Chelsea, quizás reducción de puntos, quizás lo que sea, por el tema obviamente que todos tenemos al tanto de Roman Abramovich y la situación del Club Blue de Londres, pero si no gana el Tottenham realmente eso no sirve de nada. Y el Tottenham tiene que empezar a ganar ahora, tiene que seguir ganando el domingo y tiene que arrancar abril ganando y ganando y ganando porque no queda otra alternativa que ganar para quedar en el cuarto puesto y todos sabemos lo importante que es quedar en el cuarto puesto para después poder traer fichajes porque sabemos cómo son los propietarios del club, cómo se comportan y que quizás si no llegamos al cuarto puesto no hay tales fichajes, sabemos que Conte es un técnico que los va a pedir y quizás no sabemos qué es lo que pasa. Vimos a un Kane hablando de un Conte a largo plazo en una entrevista con Sky Sports, incluyéndose también en ese proyecto a largo plazo, pero en ese proyecto a largo plazo de Conte, no del club. Entonces, queda, me parece, bastante claro que por lo menos desde lo que se ha sabido por esta entrevista que ha dado Harry Kane, de que habla de un proyecto de Conte, de que se quiere quedar. Conte también ha confirmado en una de sus últimas conferencias de prensa que se quiere quedar en el club, y habla Harry Kane de que si Conte se queda, básicamente él se queda. Realmente tendría que haber un giro en las situaciones bastante extraño para que Harry Kane se vaya en este mercado si Conte se queda. Así que, como decía,
el Tottenham realmente no depende de sí mismo, lamentablemente, pero sí depende de sus victorias. Y si no gana, sí puede empezar a quedar afuera de esta pelea por el cuarto puesto, que sin dudas es el máximo objetivo para esta temporada. Así que muchísimas gracias a todos los que se han sumado a este video. De nuevo, repetir las disculpas que no pudimos traerle el video de la mejor calidad y quizás algunas partes que quizás no se entiendan, pero fue un error técnico, una falla técnica de no darle al botón de grabar, básicamente una pena. Así que muchísimas gracias a todos los que han acompañado el día de hoy. Como siempre, lo que más nos interesa es que nos dejen un comentario sobre qué opinan de este video y qué opinan del partido, ¿no? También dejen su like, suscríbanse si no lo están todavía, que nos ayudan muchísimo, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto el podcast en Spotify, que sacamos uno este último domingo, que lo pueden visitar porque sigue vigente, donde se habla sobre la derrota contra Manchester United, entonces me parece que siguen con posibilidad de verlo. Y comentarles también que vamos a estar con los post partidos cambiando un poco la política que teníamos últimamente. Vamos a estar pase lo que pase, sea derrota, sea victoria, estemos con los ánimos de hacer directo o no. Vamos a estar ahí acompañándolos ustedes. Ustedes también tendrán que estar acompañándonos a nosotros, ¿no? Sea en la alegría, en la tristeza, en el enojo, en la frustración, en lo que sea. Vamos a estar ahí en los post partidos en directo para hablar sobre lo que nos deje el Tottenham en cada uno de estos 11 finales que tiene en esta temporada. Así que síganos en nuestras redes, como decía, Spotify, Twitter e Instagram como Spurs.análisis y Spurs-Buenos Aires. Y muchísimas gracias a todos por haberse sumado el día de hoy y nos vemos la próxima. Chau, chau.